Buenas noches, mi nombre es Leonardo Fernández, pertenezco al programa de Tecnología en Gestión Administrativa. Dentro de la materia Proyecto de Investigación 2 vamos a realizar la exposición sobre qué es la investigación cualitativa y cuáles son los métodos que se utilizan dentro de este tipo de investigación. Entonces, ¿qué es la investigación cualitativa? La investigación cualitativa es el proceso mediante el cual generamos conocimientos de la realidad con el propósito de comprenderla, explicarla y transformarla de acuerdo con las necesidades materiales y materiales socioculturales del hombre que cambia constantemente. Monge 2011. ¿A qué se refiere o para qué sirve la investigación cualitativa? La investigación cualitativa es la que busca dar respuesta del por qué se dan las cosas, del cómo. Es un tipo de investigación bastante analítica que lo que hace es generar digamos que unos métodos de estudio para crear hipótesis y poder con esas hipótesis verificarlas para poder así generar una teoría que dé respuesta a digamos, a la solución de un problema o al por qué se genera ese problema que se está investigando. Entonces la investigación cualitativa, digamos que como podemos ver acá, tiene varias fases con las cuales nosotros le vamos a dar solución a un problema. La investigación cualitativa es la que digamos que es un poco más abierta hacia la respuesta y hacia el tipo y hacia la forma de obtener la información para poder generar respuestas a los problemas. Se diferencia de la cuantitativa, que en cuanto a que la cuantitativa es, digamos que es más matemática, más estadística. La investigación cualitativa es un tipo, es más analítica. Digamos que se basa más en las percepciones de las personas de las cuales están investigando que en la matemática como tal. Entonces, ¿qué métodos de investigación o si utiliza la investigación cualitativa? Entonces tenemos la etnografía. La etnografía, ¿a qué hace referencia? La etnografía es aquel tipo de investigación que se utiliza para ver cómo es el comportamiento de las comunidades, para ver cuáles son digamos, sus creencias, las formas de convivir entre ellos mismos, la forma de desarrollar sus relaciones y todo. Entonces es la manera en que se estudian, digamos, las diferentes poblaciones, de cómo se interrelacionan unas personas con otras dentro de esas comunidades, cuáles son como sus creencias, sus tipos de maneras de vivir y todo eso. Entonces para eso sirve la etnografía, para poder entender las diferentes culturas, cómo viven, digámoslo así. ¿Qué tipos qué tipos de cuestiones o de investigaciones se desarrollan dentro de la etnografía? Se desarrollan cuestiones de tipo descriptivo, como dije anteriormente, del cómo viven, cómo se interrelacionan y de qué manera se llevan a cabo sus costumbres. Por ejemplo, podemos ver qué valores tienen, cuáles son sus ideas y las maneras como su cultura y los grupos que tienen allá se desarrollan su vida como tal dentro de un territorio. Las fuentes que se utilizan dentro de la etnografía: está la antropología, la cultura, los documentos, los registros, la fotografía y los mapas. Como dije anteriormente, es la manera en la que se podría como generar un estudio, digamos así, de cómo es el comportamiento de las personas, tanto en su forma de vivir dentro del territorio, cómo es el territorio, y todo esto pues es basado en cuanto a documentación y cosas como esas para que se evidencie que se realiza la investigación. ¿Qué técnicas se utilizan? La entrevista no estructurada, normalmente dentro del trabajo de campo se toman ciertas personas para verificar cuáles son sus costumbres, para ver digamos que ellos nos informen qué es el tipo de manera de vivir que se tiene y en qué se ha utilizado en el entendimiento de las diferentes culturas. La etnografía virtual. Entonces digamos que es muy parecida. La etnografía virtual lo que hace es estudiar el comportamiento de las personas dentro de la web, dentro del ciberespacio. Entonces digamos que lo que trata es de verificar cómo son sus comportamientos según algún tipo cómo se relacionan entre otras personas, cuáles son las diferentes tendencias que se tienen dentro de la red. Todo eso es la manera de ver cómo las personas se comportan dentro del ciberespacio. ¿Qué tipos de cuestiones investigan ahí? Pues la manera de cómo se interrelacionan,
y cómo se generan tendencias y digamos qué tipos de cultura o ideales iguales dentro de un grupo, pero ya dentro de la web. Las fuentes pues lógicamente van a ser el ciberespacio. Cómo se genera esa información mediante entrevistas no estructuradas. Muchas veces vemos que llegan encuestas ahí por internet y muchas personas las contestan. Hay observaciones de los participantes ya digamos a nivel de grupo como tal de cuáles sus tendencias y todas las cosas así de cómo interactúan ellos y de manera digital. ¿Y para qué sirve o en qué se ha utilizado? Pues es para entender cómo es que se comportan los grupos de la web dentro del ciberespacio. Tenemos otro método que es la teoría fundamental. ¿De qué se trata esa? Es el diseño metodológico que pretende generar teorías que expliquen un fenómeno social en un contexto natural, en su contexto natural, perdón. Digamos que es la manera en que, basado en varias teorías, se trata de darle explicación de cómo funcionan las cosas o cómo se dan los diferentes fenómenos desde su forma más básica, desde la parte más natural, sin tener, digamos, que hacer ningún tipo de interferencia ni nada, sino ya cómo se desarrollan las cosas naturalmente. Es como el análisis de cómo se llega, desde cómo suceden las cosas como tal. Los tipos de investigación, cuestiones de proceso, experiencias a lo largo del tiempo o lo que pueda cambiar y tiene etapas o fases. Las fuentes, la sociología, las observaciones de los participantes, las memorias y diarios de las personas de las cuales están, sobre las cuales está realizando la investigación. Eh, Técnicas para generar la información mediante entrevistas, muestreo teórico, se seleccionan participantes conforme a las necesidades de las teorías para poder pues, refutarlas o verificar que efectivamente sí son ciertas. En que se ha utilizado la teoría fundamentada en fenómenos de salud relevantes. Entonces, por ejemplo, digamos que con base en la investigación de cómo se comporta cualquier, por ejemplo, una enfermedad, de dónde sale, por qué sale, para qué, todo eso, se generan diferentes teorías del por qué y ya digamos que basados en la investigación se refutan, ¿no?, las diferentes teorías para las diferentes hipótesis para generar la teoría del por qué se hace. Tenemos también la investigación-acción. Esta que hace referencia a la investigación-acción es la manera en la cual nosotros mediante la investigación y sobre todo se utiliza más es como la parte social, al verificar nosotros ¿cómo eh, en la parte social como tal donde se generan tantos problemas, se investiga el porqué de la generación de esos problemas y digamos que al mismo tiempo que se va investigando eso se van buscando soluciones para poder generar los cambios pues, de tipo social o los cambios que ese grupo de personas necesiten. Entonces digamos que ese tipo ese método de investigación es muy bueno porque encuentra el problema y le busca una solución no desde la parte digamos como intelectual únicamente, sino ya como en doble vía para que tanto el investigador como las personas a las cuales se les está realizando la investigación generen también soluciones y poder llegar a alguna teoría o algún resultado que genere solución a los problemas que se están pues analizando. ¿Cómo se genera esa información? Mediante encuestas, mediante reuniones con las mismas personas. ¿Cuáles son las fuentes? Pues la teoría crítica de esas personas que son las que se encuentran dentro del problema y la comunidad como tal. ¿Y en qué se ha utilizado? Se ha utilizado en diferentes cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos se utilizó con los líderes de la posguerra, de que ellos eran los que decían cómo iban digamos, a convivir ya después de un post-conflicto, que de todas maneras son personas que estaban acostumbradas a la guerra y llevan a la parte civil, que pues es una vida muy diferente, número uno. Número dos, digamos la parte donde hay tanto problema social de nivel de pandillas y de violencia y todo eso, digamos que son ellos mismos los que buscan como una solución para poder disminuir ese tipo de problemática. Eso se da mediante una investigación y ellos mismos generan como la solución para poder llevar a cabo y digamos que tratar de minimizar los problemas. Otro método es el estudio de caso. ¿A qué se refiere el estudio de caso? El estudio de caso es, digamos que, el estudio de diferentes, eso es más que todo como utilizado en el área de la salud. Digamos que ya se tiene como enmarcado aquel tipo de cuáles son los síntomas, cuáles son
las consecuencias el por qué suceden diferentes tipos de enfermedades o cosas como esas, digámoslo así, y ya la investigación se estudia es para tratar de que el problema que se tiene, enmarcarlo entre los diferentes casos que ya se tienen estipulados. Entonces digamos que es como tratar de asociar las situaciones que pasan para poder encaminar, ya sea durante, encaminar a varias personas dentro de un mismo enfoque, pero se hace como ese estudio de persona por persona para verificar si digamos que como esas, ¿cómo se podría decir? Esos síntomas que se tienen, si son efectivamente los que confluyen con la investigación que se tiene. Es como dar cada persona un estudio específico, pero para tratar de encaminarlo sobre algo que ya se tiene, que ya se tiene clasificado, digamos así, que ya se tiene enfocado. Y el estudio de caso es encaminar una teoría o una hipótesis sobre algo sobre una teoría que ya se tenía. Pero lógicamente que eso se tiene que revisar en varios casos, únicamente no generar, no encaminar en un fenómeno como tal, el fenómeno como tal en uno solo, sino tratar de verificar como en varias etapas, digamos, en varias clasificaciones a cuál se asemeja más para poderlo enfocar sobre ese mismo. Entonces, ¿qué fuentes se utilizan en eso? Se centra en el estudio exclusivo de un fenómeno, como les dije anteriormente, y cómo se genera esa investigación, esa información. En el estudio de caso se realiza una intención de elaborar una serie de hipótesis y de teorías acerca de un tema en concreto. Y este se utiliza mucho en el área de la salud y para el caso específico de este cuadro comparativo es el que en el ámbito de la psicología este suele ser relacionado con la investigación de las enfermedades, trastornos y alteraciones mentales a través del estudio de las personas que las padecen, para verificar, como dije anteriormente, dentro de que, para este caso, qué enfermedad se asemeja más a lo que se tiene. Por último tenemos el método de la fenomenología. La fenomenología es digamos que es como más el estudio filosófico de todo lo relacionado con los acontecimientos de alguna actividad y que lo rodean. ¿Qué tipos de cuestiones investiga la fenomenología? Cuestiones de significado explícitas de la escena de las experiencias de los actores que están dentro de ese tipo de fenómeno. ¿De dónde se saca la información? ¿Cuáles son las fuentes? La filosofía, la literatura fenomenológica, las reflexiones filosóficas, la poesía y el arte. ¿Cómo llego yo a esa información con el método de fenomenología? Mediante grabaciones, mediante la escritura de anécdotas y experiencias personales, y digamos que esto se utiliza mucho en los fenómenos de salud relevantes. La fenomenología, digamos que entonces es esa manera de poder nosotros esclarecer cuáles son los diferentes fenómenos que para la investigación podemos nosotros desarrollar hipótesis basados más que todo ya en filosofías y como en teorías que ya se han tenido. Muchas gracias. Esta fue mi exposición.